Qué gusto me da saludarte, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido David, muy contento de saludarte, gracias por la invitación. Creo que hay que darle una buena revisión o una buena análisis a dato de inflación, porque, y te preguntaría, ¿tú ves que es un bache estadístico o que es un cambio de tendencia? Porque la inflación prácticamente no se movió el crecimiento de los precios. Así es, prácticamente no se movió, seguimos en 7.7 e incluso creo que hay algunas señales positivas, David, hay algunos precios que están empezando a disminuir, por ejemplo, alimentos que sigue muy alto, desde luego, y es un problema, pero bajó ligeramente a 11.9 de 12.1. También ropa bajó ligeramente de Ujú. 5.7 a 5.5, y en general a mí me parece que el hecho de que no haya habido esta variación, desde mi punto de vista, David, indica que posiblemente ya hayamos llegado al pico y que si bien vamos a seguir viendo inflación alta el resto del año, podamos empezar a ver en los siguientes meses un descenso gradual. Yo creo que aquí es relevante determinar si, y es lo que a mí me llama más la atención, es, porque del 768 a 765 puede ser una particularidad estadística. Yo creo que llegamos a la cima el mes pasado y estamos comenzando a descender muy despacio, con muchos problemas, pero está empezando a descender. Coincido contigo, yo creo que ya está empezando a descender. Como hemos hablado tú y en otras ocasiones, en el caso particular de México, lo que estamos viendo es una inflación que proviene del exterior, que proviene de choques externos de oferta. Uno son los cuellos de botella que veníamos viendo ya hace tiempo en las cadenas de distribución globales. Otros se han incrementado por la guerra en Rusia, que ha resultado en un aumento significativo en alimentos y en energéticos, pero al menos los cuellos de botella empiezan a ceder. Vemos que los puertos en California, por ejemplo, en el costa del Atlántico, están ya funcionando mucho mejor, está habiendo una normalización, a una mayor demanda de servicios relativa a bienes, y eso creo que empieza a mandar señales de que quizá ya hayamos visto el pico. Mañana veremos el dato de inflación de Estados Unidos. Me Ujú. parece que quizá podemos ver un pequeño descenso, y si bien los niveles son todavía muy elevados, y yo coincido contigo, el descenso será muy gradual, creo que ya hay algunas señales que sugieren que quizá ya estamos viendo el punto mayor, ¿no? Pero, y yo creo que lo dices, la inflación en alimentos sigue muy elevada y también el movimiento parece básicamente nulo. Sí, pero por lo menos ya no creció más, como dices tú. Digamos, Sí. no es significativa la bajada, pero ya no vimos incrementos más importantes, y creo que poco a poco lo que vamos a ver es que la oferta va a ir reaccionando. ¿Qué quiere decir con esto? Pues sí tenemos un problema muy serio, porque buena parte del grano mundial, trigo y cebada, que están atrapados en Ucrania, dado que los rusos tienen tomado el puerto de Odessa, eso significa que está habiendo una escasez, pero poco a poco otros países empezarán a producir algo más, y creo que gradualmente podemos ver eh, que la inflación en alimentos quizá ya no suba más, y en algunos meses incluso que pueda bajar. Ahora bien, ¿qué tanto podría descender la inflación hacia el fin del año? No mucho, yo creo que ahora estamos en estos niveles de 7.7, yo creo que podemos llegar a niveles a fin de año de entre 6.5 y 7, o sea, no anticipo una bajada muy significativa, sino hasta el final, pero donde todavía estaremos cerrando en estos niveles de 6.5, 7. Yo creo que la reducción más marcada la veremos hasta el 2023. Ahí sí vamos a tener una serie de efectos base favorables, y creo que ahí veremos ya también esta mejora sustancial en los cuellos de botella. Lo que sí creo es que el año que viene sí podemos cerrar por debajo del 4%, que como sabes, David, es el intervalo superior del Banco de México. Tan optimista, antes yo creía que lo veríamos esto hasta el 24 y mediados de ese año.
No, me parece que dado que esto es una inflación, sobre todo en nuestro país, que no obedece a presiones de demanda agregada, eh, creo que sí vamos a ver una reducción más marcada. Las inflaciones más persistentes, David, como sabes, son inflaciones que provienen de presiones importantes de demanda agregada, de mercados laborales apretados, y eso no ocurre en México. En México estamos viendo pues estos choques externos, y una vez que estos se vayan diluyendo, creo que vamos a ver una inflación bastante menos marcada. Todo esto sujeto, desde luego, a que no escale más el conflicto en Ucrania, porque si llegara a escalar y en algún momento se apretara el botón, digamos, nuclear de sanciones económicas, que significaría dar un embargo total a las exportaciones rusas de gas y petróleo, ahí sí veríamos una inflación energética muy elevada. No parece ser que Europa quiera hacer eso, entre otras cosas porque eso le significaría una recesión profunda. Sí, porque eso sería un factor que hoy no está en la mesa, pero no está abierto. O sea, no es algo que tengamos que lidiar ahorita. Y a mí también me parece, como dices, que yo creo que nadie tiene ganas de sanciones de ese tipo. Desde este punto de vista, has hablado mucho de la inflación importada. Entonces, para ti el programa contra la inflación y la carestía tuvo poco impacto o solo fue un mensaje. Sí, yo creo que va a tener poco impacto, David. Digamos, no, el punto positivo es que no se cayó en las tentaciones de imponer controles de precios, Sin que duda. sabemos que siempre terminan en escasez. Entonces, no va a hacer daño el programa, y en el mediano plazo puede ser bueno si se implementa bien para mejorar la productividad, mejorar trámites aduanales, reducir robos en carreteras, desde luego que es deseable, pero en particular, como bien apuntas, esta inflación que viene de fuera, pues no se va a reducir con esto, porque somos una economía abierta, los precios de los energéticos son precios de commodities, es decir, se cotizan mundialmente, no hay nada que México pueda hacer hoy para bajar el precio mundial del trigo. Entonces yo creo que el efecto va a ser muy limitado, y la prueba, digamos, no solamente en mi caso, que no revisé la trayectoria de inflación después de que se conoció el anuncio, el mercado, si vemos todo el promedio de analistas en las encuestas, tampoco revisaron a la baja sus estimados de inflación como consecuencia de este plan. ¿Por qué? Pues porque otra vez, siendo una economía abierta con una inflación global, la verdad es que es poco lo que se puede hacer. Pero era un mensaje, yo lo dije en su momento, que era un mensaje más político, más de ocupación del gobierno y de los empresarios en luchar en contra de la inflación. Exactamente, yo creo que es mandar un mensaje de decir el tema es preocupante, estamos intentando hacer algo, es un mensaje político. Digamos, Estados Unidos es una economía mucho más poderosa y potente, tampoco está pudiendo hacer gran cosa por disminuir esta inflación. Pues nosotros, que somos una economía más pequeña, pues menos podremos. No es una crítica al gobierno, digamos, simplemente es que estamos ante una situación donde no hay mucho que se pueda hacer para bajar en el corto plazo estos altos niveles de inflación. Ahora bien, las decisiones de política monetaria, porque en los últimos días ha crecido esa versión de que Banco de México podría en su próxima reunión aumentar en 75 puntos base la tasa de referencia. Así es, bueno, y las versiones subieron porque el propio Banco de México es el que lo puso en la mesa, en las minutas de la discusión anterior, y en algunas declaraciones de algunos miembros de la Junta, han dicho que están considerando muy seriamente esta subida de 75 puntos básicos. El banco lo puso en la mesa. Desde mi punto de vista, creo que es factible que lo hagan porque lo están considerando, pero yo creo que tampoco sería una movida adecuada por la misma razón, David. ¿Qué tanto puede esto reducir la inflación ante estos choques de ofertas globales? Yo creo que poco. Y lo que sí es que le puede poner vientos en contra a la economía, porque esto encarecerá el crédito a las empresas y dificultará la recuperación de la inversión. Entonces, yo creo que hay que ser cautos y no apretar la política monetaria, además, en un contexto en el que no va a ser muy eficiente apretarla. Sí, como se leyó en la minuta, uno de los miembros de la Junta del Banco estaba
por ir a los 75 puntos base. Yo creo que perdió y perdió mayoritariamente, incluso con algunos que son más restrictivos que ella, ¿no? Exacto, por lo menos en la decisión anterior. Y yo creo que desde luego que el banco hace muy bien en lanzar una preocupación por la inflación, hace bien en intentar que se desanclen las expectativas, pero me parece también, como ya decíamos, que subir de más en estos momentos pues puede tener, desde mi punto de vista, más costos que beneficios. Ahí yo diría, el banco en las minutas anteriores y en el reporte trimestral de inflación pareciera señalizar que creen que el costo de subir es bajo. Ellos mencionan que porque subir las tasas tiene poco efecto en un sistema financiero donde hay mucha exclusión e informalidad. Eso es cierto, desde luego no tiene el mismo impacto que una economía avanzada, pero no quiere decir que no haya impacto, David. Subir las tasas sí se traspasa directamente a los costos de contratar créditos para las empresas y sí reduce la demanda de crédito de las empresas y eso afecta a la inversión. Entonces, digamos, creo que hay que tener claro que sí, restringir la política monetaria y llevarla a terreno restrictivo podrá tener, desde el punto de vista del banco, quizá beneficio en términos de anclaje de expectativa, pero no es gratis. Creo que sí tiene costos. Mira, yo creo que hay cosas a considerar. Si bien las tasas, el aumento en las tasas no impacta directamente, pero genera que se desarrollen algunas malformaciones, como es el financiamiento de los comprovedores, que esas son cosas que distorsionan la economía y que se explican por el aumento en la tasa de interés. Si la tasa de interés es demasiado alta, pues prefieren apretarle el cuello a los proveedores. Totalmente, qué bueno que lo señalas, David, porque no solamente es el crédito bancario, sino que entonces esto se traduce a condiciones financieras más apretadas, que incluso entonces se puede trasladar a los proveedores. Yo coincido. Entonces, esto sí puede ponerle un viento en contra de la recuperación, y otra vez creo que hay que sopesar qué tanto se gana en términos de inflación. Creo que habría que hacer una reflexión entre todos nosotros. El Banco de México comenzó su ciclo de subidas en junio, ha tenido un ciclo potente de subida, y creo que todos deberíamos de preguntarnos qué se ha logrado en términos de inflación. Es una pregunta difícil. Algunos dirán que si no lo hubieran hecho, la inflación estaría más alta. Desde mi punto de vista, creo que este ciclo de subida pues no ha contribuido mucho a reducir la inflación, y la inflación de cualquier manera ya está en estos niveles elevados por ser una inflación que proviene fundamentalmente del exterior. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que la inflación no lo hubieran podido no hubiera tenido mucho más efecto si no hubieran tomado esas medidas de política monetaria. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y mejor mantenerse con la estabilidad cambiaria y con esas cosas que son un impacto deseable secundario. Exactamente, y la estabilidad la estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque ya el diferencial de tasas que tenemos es alto. Hoy tenemos un diferencial de 6.25, ¿no? Tenemos tasas aquí de 7.75 en Estados Unidos. En la última década el diferencial en promedio ha estado en 4.5. Entonces yo creo que ahí ya hay un diferencial que da un soporte, y entonces esto significa que no necesariamente hay que acompañar a la Fed en la subida, porque ya tenemos el diferencial, y porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la Fed está en otro ciclo. Ellos apenas están aproximándose a una tasa neutral. En México ya estamos en una tasa restrictiva, entonces no necesariamente creo que haya que tener la filosofía de que hay que seguir a la Fed durante todo el ciclo de subidas que van a tener en Estados Unidos. Entonces estarías como yo por 50 puntos base. Yo estaría como tú por 50, aunque creo que hay una probabilidad importante que pueden ser 75. Veamos. Veamos, yo sigo creyendo que no van a ser 75. Te mando un abrazo, que te mejores. Muchas gracias, mi estimado David. Y ojalá sea gripa común y no COVID. Sí, es como no, es una leve gripa. Muchísimas gracias. Ojalá que te mejores, que te vaya muy bien. Hasta luego.